La primera de ellas, comprender y entender el lenguaje de nuestro Dios. Porque las cosas de nuestro Dios se disciernen espiritualmente. El hombre común, aunque tiene un conocimiento de Dios, no un reconocimiento de Dios, dije que un conocimiento de Dios, sabe que hay un Dios, sabe que ese Dios mandó a su Hijo para salvación de la humanidad, pero cada quien vive conforme a sus propósitos, pensamientos o gustos, porque solamente llega a eso, a un simple conocimiento. El que tiene el reconocimiento de Dios entiende perfectamente que cuando uno viene a Dios, no viene a hacer la voluntad propia que uno quiere, sino que viene a decirle al Señor: Señor, barro en tus manos, yo quiero ser, para que tú hagas de mí lo que tú quieras, como tú quieras y en el lugar en donde tú quieras. Claro, no con eso estoy diciendo que nuestro Dios es un ser, hermanos, malo, que siempre va a desear algo malo para sus hijos. Todo lo contrario, nuestro Dios nos tiene preparado cosas hermosas. Nuestro Dios nos tiene preparado cosas, hermanos, que nunca nosotros nos hubiéramos imaginado. Pero eso solamente Dios lo ha preparado para sus hijos. Vuelvo a repetir, ¿para quién, hermanos? No para su creación, no para los seres que Él creó, sino para aquellos que dispusieron su corazón en obedecer y sujetarse a su voluntad. Por eso, nuestro Dios siempre nos ha hablado de una forma para que lo entienda el corazón, esto es, lo entienda la fe, lo entienda la mente, hermanos, la cual ha sido abarcada en esa gracia, porque la mente común no puede percibir las cosas de Dios, pues para ellos, dice el hermano, ¿verdad?, se convierten en locura. Y esa palabra de Dios, que para ellos es locura, ha venido a ser para nosotros potencia de Dios, conocimiento de Dios, nuestra fe en Dios, nuestra esperanza viva en nuestro Dios. Y en eso nosotros nos alegramos. Por eso en ocasión, hermanos, con el Señor hablaba, hermanos, con aquellas parábolas, los discípulos se sorprendieron y le decían: Maestro, ¿por qué nos hablas de esta forma? ¿Por qué nos explica las cosas de esta manera, donde casi no te podemos entender, o más bien no te entendemos? Y el Señor le responde: porque esto no es para todos, porque dentro de ustedes también hay otros que no son los que me quieren servir, sino los que endurecen su corazón para hacer su propia voluntad y no lo disponen para hacer mi voluntad. Para ellos es esta palabra, para que viendo y para que oyendo no oigan y no se conviertan, por cuanto su corazón lo han endurecido. Pero luego le decía a sus discípulos: pero a vosotros sí les voy a explicar. Y les llamaba a un lugar aparte, y el Señor les explicaba a ellos sus parábolas para que lo comprendieran y se gozaran en aquella hermosa palabra. Así es que hoy también vengo a platicar con los hijos de Dios. Recalco, vengo a platicar ¿con quién? Con los hijos de Dios. Los que fueron apartados desde antes de la fundación del mundo para esta gracia. Los que fueron llamados a su iglesia. Los que fueron justificados. Los que fueron glorificados. Los que hoy son tabernáculo del Espíritu Santo de nuestro Dios. A vosotros es mi palabra este día. A vosotros yo voy, porque para vosotros es esta palabra de salvación. Quiere decir que el hermano Nazón está diciendo
que las visitas que hoy nos honran con su presencia, para ellos no es esta palabra. Al contrario, estoy diciendo que esa visita, si hoy está en este lugar, esa visita ya estaba predestinada para salvación. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 días que lo invitaste a este lugar. ¿Desde cuándo está predestinada para salvación? Solamente que Dios buscó el momento. Solamente que Dios buscó el tiempo para llamarlos a qué cosa, a oír su palabra, y de esa forma sintieran este gozo del llamamiento de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, yo quiero decirte que las cosas de Dios no las vamos a discernir materialmente. Esto quiere decir que cuando tu hermano Nazón esté hablando, no sea tu mente humana, no sea la imaginación humana, no sean las cosas materiales que tú conoces las que quieras relacionar con la plática que hoy voy a tener contigo, sino que sea tu fe, sino que sea tu esperanza, sino que sea tu conocimiento espiritual, tu espíritu, la que discierna esta palabra, para que entonces te goces y te alegres en las promesas que Dios nos ha dado a sus hijos. Creo yo que ya lo has hecho. Creo yo que cada 14 de agosto, en el cual, hermanos, celebramos, o los días en que varón de Dios establecía las santas cenas en este lugar también, como en todo el mundo, fuiste partícipe de algo muy hermoso. Porque ese momento de celebrar la Santa Cena es una pequeña ventana que Dios nos permite de ver la gloria de Él. Porque el hermano que va con esa preparación y con ese gozo, semejante a Esteban, hermanos, aquel hermano no solamente come de aquel pedazo de pan y bebe de aquel, hermanos, de aquella copa de vino, sino que en aquel momento el Señor lo hace ascender a un lugar sublime, para que se asome a ver, semejante Dios le dijo a Moisés en aquel monte: toda esta tierra es la que yo te había prometido. Entraría Israel. Así es nuestro Dios. ¿O no? ¿Has visto esa tierra prometida? Semejante a Esteban, ¿no has contemplado muchas veces como él y has exclamado: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra? ¿No lo has contemplado? ¿No lo has visto? ¿Tus ojos materiales o los ojos de la fe? A esos hijos de Dios, a los que han sido enseñados que las cosas de Dios se han de discernir como espiritualmente, a ellos dirijo mi palabra en el nombre glorioso de Jesucristo, para edificación de vuestra fe y fortaleza de vuestra esperanza, que es una esperanza viva en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo, quien nos la dio. Muy bien, hermanos. La semana pasada, su hermano habló acerca de la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, acerca de la promesa que el Señor nos hizo. Que cuando Él parte, hermanos, hubo una tristeza en sus discípulos al creer o al pensar que Él se retiraba ya de ellos definitivamente. Pero cuando Él, hermanos, va alejándose de ellos, ascendiendo al cielo en aquella nube, unos ángeles de Dios se les aparecen y les hacen unas promesas de parte de Dios, diciéndoles: varones, ¿por qué se entristecen? ¿Por qué se están turbando? ¿Por qué se están preguntando por qué te vas, Señor? A este ser, a este Señor, a este Jesús que vosotros hoy veis partir, a este mismo Jesús algún día lo volveréis venir con gloria, con potestad, rodeado de sus ángeles,
y vendrá por ustedes y los llevará a donde Él se encuentra, y allí estaréis con Él eternamente y para siempre. Dijo su hermano que dentro de esas promesas el Señor Jesucristo nos dijo que le veríamos semejante cual Él es. Tal cual Él es, nuestros ojos, ¿qué cosa? Le verán, porque fue su promesa. Dirá alguno, ¿conoceremos a ese Cristo de ojos verdes o de ojos azules, de pelo largo o de pelo corto, de tez morena o de tez clara, de estatura baja o de estatura? No, hermanos, a ese Cristo humano ya no conoceremos más. Y aún los que lo conocieron materialmente, carnalmente, ya no le volverán a ver así. Ese Cristo ya no está así. Ese Cristo ahora está revestido de gloria. Nuestro Señor ahora está en un lugar hermoso. Y no solamente nos prometió que Él vendría y que le veríamos semejante cual es, sino que el Señor también nos dice que seríamos transformados a semejanza de Él. Esto quiere decir que seríamos igual que Él, y que ese cuerpo celestial, glorioso, del cual hoy mi Señor está revestido, ese cuerpo también Dios nos lo daría a nosotros, porque nos hizo herederos con Él y coherederos juntamente con Cristo. Y el Señor también nos prometió cuando Él partió: voy a preparar moradas, porque allá en la casa de mi Padre hay muchas, y voy a prepararlas para que allá donde yo esté, cada uno de vosotros también esté. En estas promesas está basada nuestra fe. En estas promesas nuestro espíritu y nuestra decisión y nuestra conducta se basa, porque sabemos que siendo obedientes a Él, no viviendo un cristianismo que a mí me gusta, no viviendo un cristianismo que se acople a mis necesidades o a mi situación, hermanos, social, hermanos, o de mi agrado, sino sabiendo que para seguir a Cristo soy yo el que me tengo que acondicionar a esa voluntad. Y entonces, viviendo como Él me ha pedido que viva, mantengo viva mi esperanza de algún día, hermanos, ir a morar con Él, ser semejante a Él y volverle a ver, hermanos, a Él. Y no solamente eso, sino que nuestro Dios, nuestro Señor, también nos hace otra promesa. Porque dirá algún hermano: bueno, hermano Nazón, ya nosotros vimos al Señor, ya nosotros fuimos transformados semejante a Él, y ya el Señor, ya hubo ese reencuentro con Él. Y ahora, hermano Nazón, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que continúa? Porque esto es algo grandioso, algo maravilloso, el decir nosotros que todo ojo le verá y que todos le veremos y que seremos arrebatados para con Él. Claro que es hermoso, pero y luego, hermano Nazón, ¿qué es lo que va a suceder? Yo quiero que abramos nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis. Dije que vamos a comprender todo lo que su hermano hoy va a hablar con el espíritu de ¿quién? Discerniendo las cosas que, aunque esta carne tenga ciertas, hermanos, imágenes materiales o terrestres de este mundo, lo que hemos de escuchar, lo hemos de discernir espiritualmente, con la comprensión de nuestra fe. Sí, hermanos, con la visión espiritual con la que Dios nos ha permitido. Apocalipsis capítulo 19. Voy a leer desde el versículo
7 en adelante, que dice así, para la gloria de nuestro Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjate qué importante. Se le dio que se le vistieran, ¿qué cosa? De lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué son? Porque ese lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Te fijas cómo toma los comparativos materiales para darnos a entender las cosas espirituales? Se nos dio un vestido. ¿Tú crees que ese vestido es material como este? Un lino fino que se hizo en Egipto, que es el mejor lino que hay. ¿Sí, hermanos? ¿A qué se refería el apóstol del Señor? A que esas vestiduras hermosas son, ¿qué cosa? Tus acciones, tus obras que tú hiciste. Así, en ese sentido, yo te voy a invitar que toda esta escuela dominical lo vayas discerniendo espiritualmente. No quieras hacerte figuras terrestres. No quieras hacerte, hermanos, cuentitos, hermanos, de humanos. No. Lo de Dios es plenamente espiritual. Y las cosas que se toman materiales son solamente para darnos una idea de lo espiritual, que tu fe lo va a ir discerniendo. Muy bien, hermanos. Déjame explicarte. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Habla la palabra de Dios de un gozo y de una alegría, porque manifiesta que la iglesia va a ser invitada a unas bodas, las cuales son llamadas las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuáles bodas seremos invitadas? A esas bodas que habrá en el cielo de nuestro Señor Jesucristo. Oye, hermano, ¿qué significa una boda? Una boda, hermanos, es el cumplimiento o el final o la finalización, ¿verdad?, de la unión de dos seres que se aman. ¿Sí, hermanos? Que se anhelan, que se desean y que quieren legalizar o formalizar ese deseo, ese amor, ese anhelo. Quieren que su amor se consolide. O sea, que la boda, hermanos, es el resultado de un tiempo, hermanos, en que aquellos novios se trataron, se conquistaron, que el hombre, principalmente por ser el responsable de llevar la carga del hogar, le hizo promesas a la mujer. Te voy a poner una casa, te voy a comprar una camita, mira, con mi trabajito que tenga, te voy a comprar un carrito y vamos a vivir muy bien, y en mis posibilidades te voy a dar todo lo necesario. Y el hombre alimenta aquel amor con aquellas promesas, y la mujer, hermanos, se deja ilusionar, ¿sí?, por aquellas promesas, y llega el gran día.
el día de la boda, en que aquellos dos seres que se amaron durante todo el tiempo atrás van a complementar y se van a complementar uniendo sus vidas para ser un solo ser. ¿Sí, hermanos? Porque ese es el matrimonio en lo material. Dejarán de ser los dos, ¿qué cosa? Dos cuerpos, y se unirán y serán ya que un solo cuerpo. Pero como estamos hablando de cosas espirituales, vamos a hablar, hermanos, que ya vamos a hacer una sola cosa, un solo espíritu. Y dice el Espíritu de Dios: alégrate y gózate y da la gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Y su qué? Aquella mujer que va a unirse a Jesucristo, aquella mujer al cual Cristo le dio promesas de amor, aquella mujer a la cual Cristo entregó su propia vida en sacrificio, derramó su propia sangre y permitió que su carne fuera sacrificada. Por ese amor, dice la palabra del Señor, llegará el momento que se culminará ese amor en una boda. ¿Sí, hermanos? Y yo te pregunto a ti, ¿tú quién crees que sea la esposa del Cordero? ¿Una mujer? Dicen algunos, pues dicen que fue María Magdalena. ¿Sí es cierto, hermanos? El Señor dejó dicho que su esposa iba a ser una mujer como tal en su cuerpo. ¿Quién es la esposa del Cordero? Oye, hermano y hermana de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y esa iglesia, ¿quién es, hermanos? Esa iglesia eres tú. Hermosa, amada y esposa del Cordero. Las promesas y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue por ti. Y dice la Escritura, y dice el Espíritu de Dios: gózate, alégrate, porque vienen las bodas, porque vendrá el momento en que tú te unas a tu Señor, a tu esposo, que es ¿quién? Que es Jesucristo, y en esa unión se culminará el amor de Cristo y el amor hacia ti y el amor tuyo hacia Él, y seremos unidos para siempre. ¿Sí, hermanos? Y su iglesia se ha preparado. ¿Qué hace una novia cuando se va a casar? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara? Voy a ser un poquito carnal y humano, hermanos, para darme a entender. La novia que es un poquito, pues gordita, obesita, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hace aquella mujer? Un mes, 2 meses, 3 meses antes de su boda, hace un esfuerzo ¿de qué cosa? De perder un poco de peso porque quiere verse lo mejor posible, ¿verdad? La mujer, hermanos, que aunque no es obesa o un poquito llenita, que no es un requisito que su esposo le diga porque la conoció de esa forma y así la aceptó, pero ella quiere embellecerse, quiere estar lo más que cosa, presentable, lo más hermosa para ese día. Compra los mejores telas. ¿Telas para qué, hermanos? Para hacer su vestido. Y según sus posibilidades, la hermana va a buscar el vestido más hermoso que en su concepto encuentra, porque quiere lucir radiante, quiere lucir hermosa, quiere lucir bella para su Señor. Entonces dice la palabra del Señor: la esposa se ha preparado. ¿Te has preparado, iglesia del Señor?
¿Ya compraste tu vestido? ¿Ya lo estás embelleciendo? ¿Ya lo estás preparando? ¿Ya lo estás adornando? ¿Cuál es ese vestido que estás preparando y adornando? Tus obras, tus hechos, tu conducta, tu obediencia a la hermosa palabra de nuestro Dios. Ese es tu bello vestido. Por eso yo entro en esta mañana a este lugar, como en todos los lugares, y yo me encuentro a una hermosa mujer, bella, ataviada, hermosa. Ay, hermano, es que nos vestimos todo de blanco. No, no me refiero a tu vestido, hermanos, físico. Yo veo más allá de ese vestido es material. Yo veo tu vestido espiritual. Y yo sé que tú te estás ataviando y te estás preparando para ese encuentro en que el Señor nos ha de ¿qué cosa? Nos ha de convocar para las bodas del Cordero. Porque la principal invitada a esas bodas eres tú. Porque tú eres la esposa. Porque tú eres la que te vas a unir a Cristo por toda la eternidad. Muy bien, sigo leyendo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quiénes serán los que sean invitados a esas bodas? Los bienaventurados, los que son parte de esa bella mujer, la cual es la esposa del Cordero. Así es que, para pasar al siguiente nivel, hermanos, quiero dejar este punto aclarado. Entendemos que después que el Señor venga por su iglesia, que fue lo que explicamos la semana pasada, y que todo ojo, ¿qué cosa? Verá esa venida del Señor. Y los muertos, dice el Espíritu de Dios, primeramente los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán. Y luego los vivos, los que hayamos quedado con vida, seremos ¿qué cosa? Transformados y ¿qué cosa? Y arrebatados. Y nos iremos a ese encuentro, porque la venida del Señor será el llamado de la esposa del Cordero. Allí, hermanos, será la invitación a estas bodas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, que dice así, para la gloria de nuestro Dios. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Muy bien. Solo los hijos de Dios son los que, hablando de los que ya durmieron, solo los hijos de Dios y los que estén en la tierra, los que aceptaron a Cristo. ¿Qué es aceptar a Cristo? Aceptar a Cristo es decir, ¿creo en Cristo? Yo levanto mi mano y digo, creo en Cristo. ¿Eso es aceptar a Cristo?
Porque dice la Escritura, en aquel día, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, en tu nombre, ¿qué cosa? Hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos maravillas. Y dice, y yo les declararé, apartados de mí. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque hicieron lo que ellos quisieron, no lo que Cristo estableció, no la regla, la doctrina, la palabra que Dios estableció. Entonces dice el Espíritu de Dios que para nosotros los hijos, no para los que Él creó, para únicamente los hijos será ese llamado. Y entonces, después de que el Señor nos llame, hermanos, y vaya y seamos transformados y nos reunamos con Él en el cielo, empezarán las bodas del Cordero. ¿Cuánto tiempo dice el Espíritu de Dios? Durante 1000 años. A este periodo se le conoce como el milenio o las bodas del Cordero. ¿Entiende lo que estoy hablando? Ay, hermano, déjeme contar cuántos son 1000 años. No, no cuentes con la carne. Porque para Dios 1000 años son un día y un día son 1000 años. El que el apóstol Juan esté mencionando que fueron 1000 años, no está diciendo que de los años que tú y yo conocemos como 365 días. No, hermanos, esos años los impuso el hombre. Está hablando en el tiempo de Dios. Está hablando que después que todo ojo veamos al Señor venir en las nubes y seamos transformados o seamos resucitados y nos encontremos con Él, eso será inicio de las bodas. O sea, un lapso de tiempo en lo cual, hermanos, ¿verdad? Cristo, ¿de qué cosa? Se reencontrará en el cielo, hermanos, con su esposa amada. Se unirá a su esposa amada. ¿Qué sucede, hermanos? Carnalmente, humanamente, en una boda. A ver, se casó el hermano y la hermana en la iglesia, o el señor y la señora en el registro civil, y después de unirse en matrimonio, ¿qué sigue? ¿Una fiesta? ¿Un convivio? ¿Un momento de alegría, hermanos? ¿En que van a qué cosa? En que van a celebrar con alegría, con gozo, con júbilo. Me voy a ir carnalmente y humanamente. No que va a ser así, ¿sí? En el mundo ponen hasta música, ¿verdad? Y ahí está el hombre bailando y la mujer, la novia y el novio bailando, y luego todos los invitados, porque están, ¿qué cosa, hermanos? Porque están contentos, porque todos están celebrando esa unión. Y decimos nosotros, son las bodas. ¿Qué está allí? ¿Qué fiesta hay? Ah, son unas bodas. Es una boda. ¿Qué quiere decir? Que se unieron dos personas y todos los seres queridos de esas dos personas están ahí involucrados en esa alegría, en ese júbilo, en esa festividad. Espiritualmente va a ser lo mismo. Por eso dice el Espíritu de Dios, gocémonos, alegrémonos, porque nos vamos a unir con nuestro esposo, que es Jesucristo. Y cuando Él venga por ti, iglesia amada, y te lleve con Él, antes de ir ante nuestro Dios, antes de entregarnos a nuestro Dios, celebraremos esta unión por 1000 años. O sea, por un tiempo que Dios va a establecer. No pienses en los años humanos, piensa en el tiempo de ¿quién? Piensa en el tiempo de Dios. ¿Cuánto durará? No me interesa cuánto va a durar humanamente ese tiempo. Lo que sí sé es que será una fiesta hermosa, grandiosa, la unión de la iglesia con su amo, con su Señor, con su esposo.
Y veremos ahí el inicio de las promesas cumplidas. Muy bien, hermanos. Apocalipsis 19:7. Ayúdame, por favor. Dios le paga a nuestro hermano. El puro 7 voy a leer otra vez. Gocémonos, 19:7, ¿verdad? Y alegrémonos y démosle gloria, porque entonces lo que sigue después de que el Señor nos tome de la tierra, lo que sigue después de que el Señor transforme nuestro cuerpo, lo que sigue después de ese encuentro son las bodas del Cordero. Todo hermano que se preparó y que vivió siempre ferviente, activo y fiel, ¿cómo debe de vivir el hermano? Porque vivir ferviente, vivir activo y vivir fiel al Señor es estar preparando su atuendo, es estar preparando sus vestidos, es estar tomando ese lino espiritual y estarlo embelleciendo en cada momento y en cada tiempo. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Se legitimará ese amor. Se cumplirán esas promesas, ese anhelo y deseo de encontrarse, ese júbilo. Esas bodas, vuelvo a repetir, durarán 1000 años. Todo el tiempo que estemos en las bodas del Cordero, ¿qué pasará en la tierra? Aquella gente que en un parpadeo dejó de vernos, sí, hermanos, porque eso sucederá. Lo practicamos cada año. La Santa Cena, hermanos, decimos nosotros, porque esta es la fiesta más grande de toda la tierra. Porque es un ensayo que estamos haciendo. Porque en aquel momento, hermanos, al tomar del pan y del vino, al participar, estamos y volvemos a tener comunión ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues en las bodas celestiales, en las bodas del Cordero, ya no será más un ensayo. Esto será, hermanos, perpetuo, eterno y para siempre, ¿sí? Y en la tierra, ¿qué sucederá? Porque usted dijo la semana pasada, hermano, que cuando el Señor nos tome, que en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, y dice el Espíritu de Dios, estarán dos. Uno será tomado y el otro, ¿qué cosa? Será dejado. Hermano, y esos que se quedaron en la tierra, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con ellos? Con los que quedarán vivos en la tierra. ¿Qué pasará con los que murieron y no fueron de Cristo? ¿Qué sucederá con ellos? ¿Cómo será la vida en todo ese tiempo que duren las bodas del Cordero? En primer lugar, hermanos, tú y yo ya no estaremos para ver eso. Dice la alabanza de un coro: tú y yo en traslado habremos de ir, deseando no regresar nunca jamás. Estaremos llenos de alegría, estaremos llenos de gozo, estaremos llenos de júbilo en las bodas del Cordero. Pero sí va a suceder algo triste en la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante. Ayúdenme, por favor. A ver, déjeme leerlo para que haya un mayor coordinación de la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis, ¿qué dije? 20, capítulo 1 en adelante. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano. ¿Tú crees que habla de una llave material? ¿De unas cadenas materiales? A ver, iglesia, ¿estás entendiendo lo que estoy hablando? ¿Por qué lo estás entendiendo? ¿Cómo lo estás comprendiendo? Bendito y alabado sea nuestro Dios. Qué bueno que tienes la mente de Cristo, porque sabes de lo que estamos hablando, de nuestra esperanza. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué pasará en esos 1000 años? Mientras tú y yo estemos gozando de fiesta y festejando ese tiempo que Dios ha establecido para unirnos a Cristo y completar esta promesa que Él nos dejó aquí en la tierra, Satanás será, ¿qué cosa? Será, hermanos, atado. Durante ese lapso de tiempo. Me voy a brincar al versículo 7 para ahorrarnos un poco el tiempo, porque corre y es muy importante que comprendamos esto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Durante esos 1000 años, Satanás estará, ¿qué cosa? Atado. Satanás, hermanos, no podrá, ¿qué cosa? Porque en la tierra estarán sucediendo otras cosas en las cuales ya no será la obra de Satanás, será ahora, hermanos, el castigo de Dios el que se esté manifestando. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. En esos 1000 años, Satanás no tiene, ¿qué cosa? Intervención en la tierra. Él y sus secuaces estarán, ¿qué cosa? Amarrados, hermanos, sin poder trabajar nada. Esto no quiere decir que no va a haber, hermanos, cosas malas en la tierra. Esto quiere decir que Dios permitirá las siguientes situaciones. Apocalipsis 6, versículo 12 en adelante. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negra como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Qué habrá en la tierra? Oscuridad. ¿Qué habrá en la tierra? Tinieblas. ¿Qué habrá en la tierra? Sangre. Fíjate bien, no, esas cosas no las va a traer Satanás. ¿Satanás dónde va a estar? Atado. Aquí no tiene nada que ver, hermanos, ya Satanás. Él estará, ¿qué cosa? Durante esos 1000 años, él estará atado. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos
del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mientras que el Señor estará celebrando sus bodas, su ira se estará manifestando para aquellos que no recibieron su palabra. Sí, yo sé que ya la persona está pensando, se va a caer el sol, pues si es más grande que la tierra. ¿Cómo que se va a enrollar el cielo? Pues es que acaso es de papel, porque lo quiere entender como, hermanos. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que habrá un grande, ¿qué cosa, hermanos? Sufrimiento. Que querrán esconderse, que querrán refugiarse, que querrán protegerse en un lugar. No habrá un lugar, no habrá una cueva, no habrá absolutamente nada que los libre de ¿qué cosa? ¿De la ira de Satanás? No. ¿Él dónde va a estar? ¿De la ira de quién? Porque Dios también va a manifestar su ira sobre aquellos que no quisieron servirle, que no quisieron serle fiel. Sí, hermanos, me está diciendo el siervo de Dios que es un Dios malo. Todo lo contrario. De tal manera amó Dios al mundo. Sí, hermanos, ¿hasta qué grado llegó nuestro Dios para manifestar nuestro amor? Hasta entregar a su propio ¿qué? Tú que eres padre de familia, tú que eres madre de familia. Por allá el hermano Iván sacó, hermanos, una cassette donde, hermanos, menciona a la situación de una pues comparación de lo que pudiera ser el amor del Señor, y dice en aquellas frases o poemas que saca el hermano en su CD que había una epidemia en el mundo muy grande donde no había cura. Pero de repente, hermanos, te das cuenta que tu hijo es la única cura para que haya la solución para toda la humanidad. Pero tiene que morir. Qué difícil sería para nosotros, como hombres. ¿Cómo qué dije? Porque el hombre es duro, el hombre es reacio, el hombre es malo por naturaleza, porque esta carne está revestida de muchas debilidades. ¿Y a mí qué me importa que se muera aquel? ¿Y a mí qué me importa que se muera el preso? ¿Y a mí qué me importa que se muera el malhechor? Mi hijo es mi hijo. Él no tiene la culpa de pagar por aquellos malhechores. Pues nuestro Dios lo hizo. Nos vio a ti y a mí malos, porque éramos malos, hermanos. Nos vio a ti y a mí de lo peor, porque éramos lo peor de este mundo. Porque así dice la Escritura, que de lo peor del mundo, ¿qué cosa trajo el Señor? ¿O te ofendes porque te digo que éramos lo peor, hermano? Al contrario, nos llena de gratitud al saber que nuestro Dios lo escondió estas maravillas de aquella gente, ¿verdad? Y nos lo dio a nosotros pequeñitos, que no lo merecíamos, que no éramos nadie, que no, hermanos, éramos dignos de esta gracia. Pero de tal manera nos amó. Hijo, solamente hay una solución para perdonarlos a todos ellos. Esta solución es que tú te sacrifiques. Y el Señor, hermanos, como todo hijo obediente, Señor, si fuera posible, pasa, porque tengo miedo, porque me voy a morir, porque me van a golpear, porque me van a azotar, porque me van a matar. Si fuera posible, pasa de mí, pero que no se haga como yo, Señor, que se haga como tú. Y fue llevado a la cruz, fue azotado, fue golpeado, fue escarnecido, fue humillado, fue muerto en la cruz, fue clavado, y ahí el Señor murió. Porque nuestro Señor murió. En la carne
dejó de existir. Si es cierto que resucitó, es verdad que nuestro Señor Jesucristo volvió a la vida, pero su primer muerte, hermanos, fue afrentosa, fue dolorosa. Y allí, en el dolor de su propio Hijo, nos demuestra, hermanos, Dios el amor para con todos nosotros. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz dejó de expirar, dejó de vivir, entonces el pueblo que estaba asentado en tinieblas, vimos una grande luz. Y a los asentados en regiones de sombra y de muerte, luz te vino a esclarecer. Y de aquellas densas tinieblas, hoy mi Señor te tiene en su luz. Te tiene en su luz admirable. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, qué bonito es entender las cosas espiritualmente. Seguimos en el versículo 15. Y los reyes de la tierra. Ya lo leímos, perdón. Apocalipsis 9:6 entonces. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué sucederá, hermanos? No solamente habrá grande dolor, sino que el hombre, hermanos, buscará con desesperación poner término a ese dolor y a ese sufrimiento. Le dirán a los montes: caed sobre nosotros. ¿Y de qué les valdrá? Si no solamente, hermanos, Satanás estará, hermanos, amarrado, sino aún qué cosa, aún la muerte no tendrá facultad sobre de ellos, porque tendrán que vivir y experimentar la ira de Dios, por cuanto fueron desobedientes a su palabra. ¿Porque Dios es malo? No, porque el hombre fue malo no obedeciendo, no cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Entonces dicen: querrán la salida fácil, pues me suicido y ya se arregló mi problema del sufrimiento. Querrán quitarse la muerte, pero la muerte, ¿qué cosa? Esto sucederá para aquellos que no, ¿qué cosa, hermanos? Que no son parte de la primera resurrección, que no son parte del llamamiento a las bodas del Cordero. Aquellos que en un parpadear no fueron transformados y se quedaron, y voltearán a ver a su lado y dirán: ¿y dónde está la hermana o el hermano que yo conocí? Para aquellos será, hermanos, este sufrimiento. No, iglesia del Señor, no lo estoy hablando para meterte miedo. Al contrario, a ti te digo, de esto tú no te preocupes. De esto tú no serás parte. Al contrario, tú estarás en un lugar festejando con alegría, celebrando con tu esposo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Oiga, hermano Nazón, y ya pasaron entonces los 1000 años de las bodas del Cordero, porque habla de un tiempo, y un tiempo significa principio y significa fin. Eso significa un tiempo. Y los 1000 años representan ¿qué cosa? Representan un tiempo. 1000 años no los contamos con el conteo humano, porque Dios no se sujeta. Simplemente, hermanos, los años que se vivían en el tiempo de Abraham o de Noé, hermanos, ¿verdad?, son muy diferentes a los años que hoy vivimos. Con eso te digo que esos tiempos no son los de Dios, son los que el hombre, ¿qué cosa? Son los que el hombre ha establecido. Estamos hablando de los tiempos de Dios. Y vuelvo a repetir, pero ese tiempo de las bodas del Cordero
Y ese tiempo en que en el mundo habrá sufrimiento, hermano, después de ese tiempo, y después de las bodas del Cordero, y después de la unión con nuestro Señor Jesucristo, o sea, después de esos 1000 años, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Porque son cosas hermosas, hermanos, en las cuales tenemos que conocerlas para alimentar nuestra esperanza y seguir viviendo por fe en nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Voy a leer esta parte para primero dirigir, hermanos, a aquellos que están en el mundo, que están, hermanos, en el sufrimiento, en aquella época, en aquel tiempo en que el Señor, hermanos, manifestará su ira hacia cada uno de ellos. Antes de hablar qué va a pasar con nosotros después de las bodas del Cordero. Apocalipsis 14, 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, el dolor que empezaron a experimentar aquellos que quedaron en la tierra y el tormento que están viviendo los que ya murieron, no terminarán en los 1000 años, sino que el humo de su tormento subirá, ¿qué cosa? Por los siglos de los siglos. O sea, el sufrimiento y el tormento se convertirá para ellos en un tormento eterno. ¿Sí, hermanos? Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Un dibujo de cenizas en la frente? ¿Tú crees que es la marca de la bestia, hermanos? ¿Como el mundo cree, hermanos? No. ¿Cuál es la marca? Pues el que tenga un sello, un tatuaje que diga 666, esa es la marca de la bestia. ¿De veras crees que es un número humano, físico, hermanos? No. ¿Cuál es la marca de la bestia? La marca de la bestia, hermanos, es aquella marca que tu corazón dejó sellado, tatuado en tu vida hacia donde estuvo, hermanos, inclinado. La marca de la bestia puede ser tu dinero. La marca de la bestia puede ser tu familia. La marca de la bestia pueden ser tus negocios. Pueden ser, hermanos, tu vanagloria. Pueden ser tus carnalidades. Y entonces tú le dirás al Señor: Señor, pero yo profeticé en tu nombre. Señor, pero yo hice maravillas en tu nombre. ¿Y qué te va a responder el Señor? Apartaos de mí, obrador de qué? Porque tus obras. ¿Con qué diferencia el Hijo de Dios, verdad? Bueno, antes de seguir con esto, ¿verdad? Hay una situación que nosotros nos amplía un poco más la mente de esta situación, la parábola que el Señor nos dijo de aquel hombre rico y de aquel hombre pobre. ¿Recuerdas? En Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿Cómo está aquella persona que muere sin la esperanza de Dios, hermanos? Desde ya, hermanos, así como el hermano que duerme en los brazos de Cristo ya está gozando de un descanso en el seno de Abraham, aquel que no obedeció a Dios desde el momento que muere ya se encuentra, ¿qué cosa? Y su tormento va de aumento en aumento. Y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué crees tú que aquel hombre se identifica con Abraham y le dice Padre? ¿Conoció a Abraham? Me estoy refiriendo a qué cosa, hermanos. A la ley, ¿verdad, hermanos? Me estoy refiriendo a Dios. ¿Conoció las cosas de Dios? Y sin duda aquel hombre, pues también era judío o hebreo, y tuvo aquella falsa confianza de creer que nada más por ser hebreo era más que suficiente. No se puso a pensar, hermanos, que no solamente es ser miembro de la iglesia o miembro de un pueblo, sino practicar, sí, hermanos, la voluntad de ¿quién? La voluntad de nuestro Dios. Así es que de nada me sirve a mí estar en la iglesia si no hago nada. Tengo que ¿qué? Tengo que trabajar. Dios me dio a mí un hermoso talento. ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado? Tu santísima fe, hermanos. Hermoso talento que Dios te dio. ¿Para qué cosa? Y llegará el Señor y te dirá: a ver, siervo, yo te di un talento, te di 2 talentos, 3 talentos, ¿qué me vas a regresar? Habrá quien diga: Señor, yo te conozco que eres un hombre muy celoso, así que tuve temor y escondí mi talento. ¿Qué va a pasar con aquellos? ¿Qué le dirá el Señor? Pregunto, ¿le robaron el talento? Pero no, ¿qué? Pero no lo trabajó, y por cuanto no lo trabajó, el Señor le dirá: siervo malo. ¿Sí? ¿Y qué cosa? Negligente, flojo, perezoso. Nunca quisiste, ¿qué cosa? Hacer nada. Siempre quisiste nada más estar de perezoso. Pero llega el otro: a ver, yo te di un talento, yo te di 2 talentos, yo te di 5 talentos. Y qué alegría, Señor, yo estuve en el coro, yo estuve en la obra, yo era solícito, yo iba a trabajar a la construcción, yo era predicador, evangelizador. Y te dirá: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, bendito y alabado sea su nombre. Por eso dice que cuando aquellos 2 seres, que aparentemente los 2 conocían a Dios, conocían a Abraham, uno fue ¿a dónde? A ver, ¿quiere decir que Dios permitió que uno se condenara y otro se salvara? No, no fue Dios, fueron quienes. Por eso aquí mismo lo recalca, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Y le dice: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Dónde procuró sus bienes aquel hombre rico? ¿Dónde procuró sembrar su riqueza aquel rico? En la tierra. ¿Dónde procuró poner su esperanza aquel rico? En las cosas materiales. ¿Tienes lo que trabajaste? Esa es tu recompensa. Eso es lo que tú, ¿qué cosa? Eso es lo que tú hiciste. Y Lázaro, también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro no buscaba su porvenir. Lázaro no buscaba sus riquezas. Está diciendo el hermano Nazón que entonces el que tiene dinero se va a condenar. No, el que ponga su corazón en las riquezas. Entonces, ¿qué dice el hermano Nazón? Que entonces no me puedo vestir con un trajecito. No, el que ponga su corazón en la vanagloria. ¿Qué dice el hermano Nazón entonces? Que no puedo ir a una playa, a un bosque, a recrearme y pasear. No, el que ponga su corazón en las carnalidades. ¿Sí, hermanos?
Porque la iglesia no es una iglesia radical. La iglesia es una iglesia libre. Podemos hacer lo que queramos. ¿No es verdad, hermanos? No te dio Dios desde el primer inicio que forma Él al hombre. No nos otorgó Dios el libre albedrío. Así es que la decisión de servir a Dios la tenemos nosotros. Dios cumplió con predestinarnos, con conocernos. Dios cumplió con llamarnos. Hermanos y hermanas que son visitas y que hoy nos honran con su presencia, esta palabra también es para ti. No es casualidad que tú estés este día en este lugar. Dios usó el medio para que hoy conociera su iglesia, conociera su doctrina, conociera su verdad. A lo cual yo te digo ahora, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Abridlo para que la palabra de Dios, cual espada de doble filo, penetre en él y entienda las cosas hermosas que Dios hace para con sus hijos. Entonces, volvemos otra vez a la vida. Entonces Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una grande cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Ya no habrá más tiempo. Señor, dame una oportunidad. Ya no habrá oportunidades. La oportunidad está hoy, antes de que venga el Señor. Porque cuando Él venga, se acabarán todas las oportunidades. No que Dios sea malo. Tan bueno es que, mira, hermano, han pasado más de 2000 años de que Cristo vino y todavía nos está dando la oportunidad del Señor de cambiar nuestra vida. ¿No te da alegría eso? No es manifestación del amor de Dios para con la humanidad. ¿Qué más demostración que en estos 2000 años Dios sigue esperando que el hombre ¿qué? Cambie y haga su voluntad? Bueno, lo que hagan ellos no nos interesa. Nosotros seguiremos esforzándonos en el bien hacer, conforme Dios lo ha establecido, no conforme el hombre lo establece. ¿Conforme qué, hermanos? Conforme Dios lo ha establecido. Porque llegará el momento, como dice en nuestro Señor Jesucristo, que ya se acabará la oportunidad. Y diremos: Señor, pues aunque sea, ahí está mi familiar, ahí está mi padre, mi madre, mi hermano, que aunque sea toquen. Señor, diles que volteen a verme para que se compadezcan de mí. Ya no, hermanos. Nuestro cuerpo ya no tendrá esas debilidades propias de esta carne, ni los sentimientos propios de esta carne, como son el amor, el cariño, el rencor, el odio. Ya no serán, hermanos, las debilidades como es la enfermedad, como es. Ya no, hermanos. Nuestro espíritu ya tendrá un cuerpo muy hermoso, acondicionado, hermanos, para vivir con nuestro Dios por toda la eternidad. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que sucederá después de los 1000 años. Aquellos, hermanos, ¿verdad?, que no escucharon la palabra de Dios, se mueren hoy, ya están en tormento. Llegará el tiempo del sufrimiento, seguirán en tormento. Llegará la eternidad, vivirán y se aumentará el tormento. Ahí será el horno, ¿qué cosa? Ardiente, y el crujir de dientes para ellos. ¿Y tú y yo? Después de haber celebrado esas bodas del Cordero, ¿qué es lo que nos va a suceder, hermanos? A ti y a mí, ¿qué es lo que nos va a acontecer después de haber, hermanos, vivido esos momentos hermosos? Primera de Corintios capítulo 15.
Voy a leer desde el verso 24 en adelante para la gloria de nuestro Dios. Luego, el fin. No leo antes porque habla de lo mismo, habla de la resurrección y que Cristo será primicias de toda esta bendición, ¿verdad? Ya hablo de aquí en adelante porque lo demás creo yo que ya lo hemos escuchado. Primera de Corintios 15, 24 en adelante. Luego el fin. Cuando termine todo, cuando se acabaron las bodas del Cordero, después de esas bodas, llegará ¿qué cosa? El fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, porque hoy el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Gloria es Jesucristo nuestro Maestro. A Él le dio Dios toda potestad, toda facultad. A Él todos los ángeles lo adoran. Los ángeles de los cielos y los ángeles de la tierra, porque a Él Dios le dio toda esta facultad. Pero después de las bodas del Cordero, después de su boda con su esposa, después de ese tiempo de celebración, llegará el fin de todas las cosas. Cuando entregue, ¿qué hará Cristo? Cuando entregue el reino, ¿quién le dio el reino? Su Padre, Dios eterno, el único Dios vivo. Cuando ese Dios eterno, cuando Cristo se acaben las bodas, el tiempo de las bodas del Cordero, entonces Él entregará el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, aunque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo es porque su Padre Dios se lo ha permitido. Esto no quiere decir que Dios también está sujeto a Cristo, ¿verdad, hermanos? Dios es sobre todo y sobre todos, ¿sí, hermanos? Pero Él le dio ese lugar. Y aunque nosotros alabamos a Dios, lo alabamos, lo glorificamos y lo adoramos, lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque Él quiere, ¿qué cosa? Le quiso dar esa gloria. Pero llegará el momento, hermanos, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Qué hermoso, hermanos. Después de esa celebración, entonces el Señor se presentará a su Padre y le entregará su reino, le entregará a su esposa y se entregará aún, ¿qué cosa? Él mismo. Y nos volveremos a ¿qué cosa? A unir a Dios, porque así fue desde el principio. Por eso dice el Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando la carne muere, dice, la carne vuelve a ¿qué cosa? A la tierra, al polvo de donde fue tomado, pero el alma. Entonces, no solamente esperamos la venida de nuestro Señor, no solamente esperamos la celebración de las bodas, que será una fiesta hermosa, sino también esperamos volver, ¿qué cosa? A unirnos ¿a quién, hermanos? A nuestro Dios. Y unidos a Él, Él será todo en cada uno de nosotros, en todos, hermanos. Él llenará ¿qué cosa?
Él llenará, hermanos, todas las cosas. Después de eso, el Señor Jesús, el que tiene toda la potestad, al que le fue dado el dominio, el Rey de Gloria, le entregará al Padre todas las cosas. Y aún Él mismo se entregará al Padre y ahí iniciará nuestra eternidad con Dios. Ya no habrá un tiempo, ya no habrán 1000 años, cuando Cristo le entregue todo al Padre y entonces nos unamos a Él y sea Él todo en todos. Allí iniciará nuestra eternidad. ¿Qué significa eternidad? Que no hay límites, que no hay tiempos, que no será hasta, ¿sí, hermanos? Que ya será por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 21, perdón. Pásame la hojita del canto, la hojita del canto que tiene. ¿Dónde vamos a leer, hermanos? Capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Vi un cielo nuevo. Fíjate lo que contempló Juan. Fíjate qué hermoso. Porque esta tierra que nuestros ojos materiales conocen no será eterna. Todo esto será destruido. Y entonces, ¿qué será de nosotros? Fíjate qué bonito. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vuelvo a recalcarte, no te imagines otro planeta, hermanos. Entiéndelo de una forma espiritual. Fíjate qué bonito. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. A ver, hermanos, ¿qué vio Juan, hermanos? ¿Qué visión obtuvo Juan? La misma que vio Esteban. Veo los cielos, ¿qué cosa? ¿Lo vio Esteban? Y yo te voy a decir, hermanos, también su hermano Nazón lo ha visto. Y yo sé que muchos de ustedes también la han visto. Por eso vivimos con esta esperanza, porque sabemos que hay algo más hermoso que nos espera. Pero vamos a continuar con este hermoso texto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Qué vio Juan? ¿Va a existir una qué, hermanos? Una ciudad santa. Muy bien, la nueva Jerusalén. Quiere decir que Jerusalén, la que está en Israel, se va a reconstruir otra vez. ¿Se va a hacer nueva toda? ¿De qué ciudad está hablando? La nueva Jerusalén. Fíjate bien, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa ciudad que vio Juan, eres tú, iglesia de Dios. Como una esposa que... ¿Y de dónde te vio Juan, hermanos? ¿Te vio descender del cielo? ¿Descender de quién? De tu origen, que es Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Fíjate qué bonito. He aquí qué. El templo de Dios. Tabernáculo quiere decir templo, la morada de Dios con los hombres. Y Él mora con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya vio Juan aquel Dios que era todo en todos. Entonces, Cristo nos entregará al Padre, y juntamente con nosotros somos esa ciudad que vio, hermanos, Juan ataviada como esposa. Seremos ya para Dios y en Dios, porque Dios será todo en todo. No habrá allí más noche, y no tendremos necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Por eso cantan los siervos de Dios, y los hombres de Dios cantan con alegría. Oh, cuán bonito será en el cielo, donde los santos van a morar. No habrá tristeza, llanto ni duelo, solo alegría y un bello hogar. Iglesia del Señor, esta es nuestra esperanza. ¿Tú crees que sucederá? Él lo prometió, y si Él lo prometió, Él es verdadero, Él es fiel para cumplir estas hermosas promesas. Yo espero que en esta participación de mi palabra te sigas fortaleciendo en tu fe y en la esperanza viva que Dios ha puesto en tu corazón.